¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Que quiero saludar a todas las personas que ya se están empezando a conectar. El día de hoy estamos viernes 26 de junio, ya estamos a puertas de terminar el mes de junio, ¿no? Un mes bastante complicado. Complicado porque vivimos desde hace algunos meses este estado de emergencia que vivimos, que está afectando a tanto el sector privado como el sector público. Hablo de trabajadores, ¿no? De la clase trabajadora. Muchos trabajadores están perdiendo su puesto de trabajo. Algunos están viendo disminuidas sus remuneraciones, ¿ya? Están viendo disminuidas sus remuneraciones, y esto está ocasionando que no lleguen a superar el estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia inicialmente se había previsto de que iban a ser unos días de duración. Sin embargo, esto se ha prolongado y se ha ido prolongando sucesivamente. En la actualidad ya estamos a puertas de terminar junio, y supuestamente el estado de emergencia acababa, ¿no? El 30 de junio. Sin embargo, hace poco se ha publicado la normativa que amplía este estado de emergencia, ¿no? Amplía y establece ciertas precisiones, ¿no? Ciertas precisiones en torno a grupo de riesgo, a las personas que tienen que seguir, pues, en este aislamiento. Y también se ha regulado el tema del horario de trabajo que deben cumplir las personas en el sector público. Se ha establecido en forma imperativa un horario de trabajo. Ustedes recordarán que hace algún tiempo, hace algunas semanas, se publicó como parte de la normativa que disponía que las entidades públicas y privadas, tenían que aprobar un plan de prevención, de vigilancia, que iba de la mano con implementar medidas de prevención para evitar el tema de contagio, el tema de control de temperatura y otras medidas más, como el tema de la toma de pruebas. Y iba también de la mano el tema de implementar un horario de trabajo que se ajuste, pues, a la situación que se vive en el país, ¿no? Y la situación que se vive en el país precisamente implica establecer un horario de trabajo que, como les comentaba hace un tiempo, la tendencia es que se tienda a reducir la jornada de trabajo, ¿no? Porque lo que se pretende evitar es la exposición de los trabajadores a un ambiente en que de repente puedan compartir ambientes reducidos con los trabajadores, ¿no? Con sus compañeros de trabajo. De repente en el traslado también, en el traslado a su centro de trabajo también, pues, también se producen estas exposiciones al peligro de los trabajadores por cuanto del traslado. No todos tienen movilidad, no todos viven de repente acá a una cuadra de su centro de trabajo. Hay personas que toman el servicio público en Lima. Es fatal, ¿no? Bueno, no vivo en Lima ya desde hace algún año, un año y medio, me parece que ya no vivo en Lima, pero el tiempo que he estado, los años que he estado viviendo en Lima, el traslado, ser un trabajador en Lima, trabajar en Lima y no tener movilidad propia es terrible, créame, lo más terrible que se pueda vivir en Lima, por cuanto no viajas sentado, ¿no? En Lima no viajas sentado, en Lima viajas parado, ¿no? Y con suerte algo de espacio para viajar parado. Pero esta exposición que genera acudir a nuestro centro de trabajo genera una suerte de exposición durante el traslado, al retorno, en el mismo centro de trabajo también, porque se origina este contacto con los trabajadores, con sus compañeros de trabajo, con los administrados, con el público que se atiende. Y esa es una situación que no, que no contribuye a controlar
esa situación que vivimos, ¿no? Y que va a tender siempre a incrementarse y a afectarse, y a que salgan más infectados, más personas fallecidas, que es una situación que considero no ha sido advertida con la normativa que ha salido hace poco, hace unas horas, por el gobierno, por cuanto se ha regulado un horario de trabajo que asumo es un horario de trabajo que se va a cambiar. Yo asumo que se va a cambiar por cuanto, como deben haberlo visto, seguramente algunas personas que están viendo la transmisión, se ha impuesto, ¿no?, un horario de trabajo determinado para que puedan cumplir las personas que realizan labores presenciales, ¿no? Recordemos que va de la mano con que el gobierno habilitó que un porcentaje de trabajadores de la capacidad de las entidades puede retornar a su centro de trabajo. No hablamos de trabajadores que brindan trabajos esenciales, sino de trabajadores ya que no brindan trabajos esenciales y que hacen trabajo presencial, ¿no? Entonces va por ahí la situación, las novedades. Pero bueno, la transmisión del día de hoy es para abordar diferentes temas, ¿no? No solo el estado de emergencia. Quería conectarme unos minutos con ustedes como para comentar algunas cosas. Así es que vayamos a pantalla. A ver. Uno de los temas que ha sido desarrollado ampliamente, ¿no?, es el tema de los CAS, ¿ya? El tema de los trabajadores CAS, que casualmente por estos meses que estamos viviendo, se están viendo una situación de vulnerabilidad, ¿no? Los trabajadores CAS en esa suerte de incertidumbre jurídica que significa conservar su puesto de trabajo, eh, origina que origina que muchos de ellos no van a llegar a conservar su puesto de trabajo. Casualmente, los obreros municipales, que son uno de los trabajadores afectados y que había salido amplia jurisprudencia, incluso una normativa el año pasado que indicaba que los obreros municipales son trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, es decir, no deberían ser sujetos a otro tipo de regímenes laborales. Menos caso, ¿no?, que es un régimen laboral que no te establece estabilidad laboral. Entonces, casualmente, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, es decir, Servir, había y ha emitido varios informes técnicos. Uno de estos es el que vemos en pantalla, el C24-2019, en las cuales permite que las entidades públicas puedan seguir contratando trabajadores, obreros municipales bajo el régimen CAS. Entonces, cuestionable, ¿no? Pero veamos vayamos a la parte de conclusiones por tema de tiempo, ¿ya? En tema de tiempo vamos a ver que en pantalla podemos ver que en las conclusiones Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, señala que en el punto 3.2 cabe precisar que por regla general los obreros municipales deben ser contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, el cual se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 728, siempre que exista plaza disponible presupuestada. En caso la entidad requiera contratar temporalmente personal obrero y no haya plaza vacante y presupuestada, podrá contratar de manera alternativa bajo régimen CAS, teniendo en cuenta que este régimen tiene una aplicación general para el sector público. O sea, Servir lo que está haciendo es ratificar su posición y de que no existe otras prohibiciones para contratar trabajadores bajo régimen CAS, en este caso obreros municipales, pero se olvida de la normativa que salió el año pasado, ¿no? Y este informe es del año pasado, ¿ya? Pero es posterior a la normativa que indicaba que los obreros municipales son trabajadores del régimen laboral 728, ¿no?
la ley 30.889 ya había establecido que los trabajadores obreros son trabajadores del régimen laboral 728, y esto por cuanto, si bien podría entenderse que un principio había una suerte de confusión porque los obreros municipales en un determinado momento fueron 728, luego 276, luego el 2002 con el cambio de la ley orgánica de municipalidades nuevamente volvieron a ser 728. Y el tema del régimen CAS se incorpora en el año 2008, ¿ya? Entonces, en el año 2008 se incorpora el régimen CAS y muchas entidades públicas emplearon este régimen CAS para contratar obreros municipales, ¿no? Posteriormente a ello, se ha emitido normativa, jurisprudencia que señala que los obreros municipales no deberían sujetarse a este régimen, sino al régimen que les es propio, el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, contratar trabajadores bajo este régimen laboral origina que más adelante estas personas vayan a iniciar procesos judiciales y le vayan a ganar a su entidad, porque son contratos inválidos, ¿no? Son contratos inválidos que, bueno, me causa cierta curiosidad que la Autoridad Nacional de Servicio Civil siga sosteniendo que pueden contratar trabajadores obreros municipales bajo CAS. La normativa no ha llegado a un tema de que no hay plazo vacante presupuestada y puedes sí habilitarte como entidad a contratar trabajadores obreros municipales bajo régimen CAS. No existe una habilitación normativa. Sin embargo, como les comento, Servir indica esto. Llegado el momento, supongamos que una entidad pública, un gobierno local, confiado en este informe técnico, diga, yo sí puedo contratar trabajadores CAS obreros municipales bajo CAS, contrate, y llegado el momento en que comunique el vencimiento del contrato, va a conllevar que ese trabajador diga, no debiste contratarme por CAS, y así que yo inicio mi proceso judicial y reposición, ¿no? Vía un proceso judicial. ¿Qué pasa con el informe técnico? No va a tener mayor repercusión, ¿no? Porque la normativa es clara y la tendencia a nivel de jurisprudencia en tema de obreros municipales ya es clara en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, solo quería comentar este punto específico de obreros municipales CAS. Como les comentaba, sí es un tema que ya se ha desarrollado ampliamente. Servir sigue detallando esta situación, ¿ya? Otra consideración otro informe técnico que quería comentarles es el informe que vamos a ver en pantalla ahora. A ver, este informe de acá, el informe técnico 788 del 30 de mayo del 2019, ¿ya? Este informe técnico 788 regula varios puntos, ¿ah? Regula varios puntos, pero solo quiero tocar un punto de estos. ¿Cómo estás, Mai? ¿Qué tal? Saludos para Mai, para Mirta. ¿Cómo estás, Mirta Torres? Madeleine, ¿cómo estás, Madeleine? Se me acaba la batería, dice Mai. Bueno, de ahí ves el video grabado, no te preocupes, May, o si no, en el canal de YouTube. El informe técnico 788-2019 regula algo muy interesante, que hay que decirlo, y considero que es una interpretación no tan precisa del órgano rector en materia de recursos humanos. Ustedes se preguntarán por qué siempre critico a Servir. No siempre lo critico, hay algunas cosas interesantes que se emiten, pero cuando hay algo mal hay que decirlo, ¿no? Este informe técnico 788 regula varios puntos. Casualmente, uno de esos puntos es el referido al término de la carrera del trabajador 276. En la normativa, por regla general, el sector público o privado, se establece que el término, una de las formas como termina el vínculo laboral, es a través de la renuncia, ¿no? Es decir, un trabajador ya no desea mantener vínculo laboral con una entidad pública o bueno, en este caso con una entidad pública se trata de la carrera administrativa.
entonces lo que tiene que hacer es formular su renuncia, ¿no? Su renuncia escrita. Por regla general, tiene que esperar los 30 días siguientes, es decir, presenta su renuncia hoy día, por ejemplo, el 26 de junio, tienes que elaborar los 30 días naturales siguientes, ¿ya? 30 días naturales siguientes, hoy día 26, cuéntale 30, súmale 30 días, y hasta esa fecha tienes que trabajar, estás obligado. Salvo, podrías pedir una figura de exoneración de plazo y pedir que la entidad te exonere y te puedan habilitar a no estar obligado a trabajar los 30 días, sino que puedas retirarte antes, ¿ya? Entonces, podrías solicitar eso, ¿no? Podrías solicitar que la entidad pública te habilite a retirarte a través de tu renuncia, concediéndote la exoneración del plazo, ¿no? Es decir, te exonera de cumplir con esos 30 días, ¿no? Eso mayormente es a pedido, esto es a pedido de parte, mayormente, podría ser de oficio también. Pero eso ocurre cuando, por ejemplo, estás trabajando en una entidad pública y de repente participas en un concurso en otra entidad, una empresa, y deseas trasladarte, ¿no? Deseas trasladarte a tu nuevo trabajo, así es que presentas tu renuncia y te vas a tu nuevo puesto de trabajo. Que es lo normal, lo que ocurre siempre, ¿ya? Lo que ocurre porque muchas veces las personas, en definitiva, en la mayoría de puestos de trabajo, uno no renuncia para irse a descansar, ¿no? Uno renuncia para irse a un mejor puesto de trabajo, un trabajo que de repente te ofrezca una mejor remuneración de repente. Así es que casualmente se va a presentar esa figura de exoneración plazos en esa situación. Ya, este informe técnico de servir, de los puntos que me interesa desarrollar para esta noche es el referido al término de la carrera administrativa. Como les indicaba, de las formas como termina la carrera administrativa, es decir, el vínculo laboral de un 276 con una entidad pública, es por renuncia. Pero veamos lo que sucede acá, ¿ya? Veamos lo que sucede, lo que indica servir en este punto. Bueno, acá en el artículo 34 detalla la carrera termina por fallecimiento, renuncia, cese definitivo, destitución. Obviamente la renuncia, que es una de las causales comunes, sector público y sector privado. ¿Cómo está Fran Ocampo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Veamos acá en el punto 3.5, ¿ya? En el 3.5 de este informe técnico detalla el artículo 34 del decreto legislativo 276 establece que son causales de término de la carrera administrativa las siguientes: fallecimiento, renuncia, cese definitivo, destitución. En ese sentido, la extinción de la carrera administrativa del servidor o servidora bajo el régimen del decreto legislativo 276 debe sustentarse en alguna de las 4 causales, ¿no?, las que acabamos de señalar, correspondiendo a la entidad evaluar cada caso concreto y formalizar dicho término con la emisión de la resolución correspondiente, ¿ya? Corresponde evaluar a la entidad debiendo emitir o formalizar a través de una resolución correspondiente. Caso contrario, se entenderá que la vinculación de Estado-servidor está vigente, ¿eh? O sea, detengamos en ese punto. Hay que detenernos en esta parte final. Caso contrario, se entenderá que la vinculación servidor-Estado está vigente. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿a qué nos lleva este punto, específicamente esta parte final? Nos lleva a que si un trabajador formula renuncia a un puesto de trabajo y si tu entidad no te emite una resolución declarando el término de la relación de trabajo, llegaríamos al tema de que todavía seguirías teniendo vínculo laboral con la entidad. O sea, tu carrera administrativa, que va de la mano con el vínculo laboral, te mantendría vinculado con la entidad. ¿Cómo así? O sea, a pesar que yo formulé mi renuncia,
Sí, a pesar que has formulado tu renuncia. Eh, y eso podríamos verle de repente que es inofensivo. Sin embargo, no es así. No es inofensivo este punto. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿ya? Imaginemos que hoy día 26 de junio yo formulo mi renuncia y digo pues voy a trabajar 30 días siguientes, o sea prácticamente todo julio, porque en agosto yo me proyecto a trabajar en, no sé, de repente en otra entidad pública, ¿no? Un ministerio en Lima. Ya porque he formulado mi concurso y he participado en un concurso y ya sé que en agosto voy a iniciar o de repente solicito mi exoneración de plazo, considerando de que, ¿no? de que en julio, primeros días de julio, yo ya voy a trabajar en otra entidad pública. Pero cogiéndonos de este punto, ¿ya? Cogiéndonos de este punto, llegaríamos al extremo o llegaríamos al razonamiento que mientras la entidad pública no emite su resolución aceptando esta renuncia y dando por terminada la relación laboral, el nombramiento, tu trabajador nombrado sigues teniendo una vinculación con tu entidad pública. Es decir, no podrías irte a elaborar a otra entidad pública y si te vas, podría originarse que podrías incurrir incluso en doble percepción, ¿no? Supongamos que la entidad te siga pagando, pero de repente no se da cuenta que no estás trabajando, pero como tienes vínculo laboral todavía con tu entidad y con una entidad nueva, es probable que te metas en problemas. O es probable que también la entidad te diga, ¿sabes qué? No estás viniendo a laborar, así es que yo te voy a iniciar un proceso disciplinario por abandono de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien tú has formulado renuncia, yo como entidad no te he emitido la resolución. ¿Y hasta cuándo es razonable demorarte en emitir la resolución? ¿Qué pasa si, por ejemplo, podría pasar dos meses, ¿ah? 2 meses y la entidad todavía no saca la resolución? No sé, porque de repente estamos en estado de emergencia, no hay mucho personal, no se están tramitando ciertas cosas, así es que no se emite la resolución. Entonces, por no emitirse la resolución, tu trabajador estás obligado a seguir trabajando en la entidad. Es un razonamiento bastante peligroso. Como les comento, es un razonamiento bastante peligroso, pero casualmente Servir ha recogido esto, ¿no? Servir ha recogido este razonamiento, un razonamiento, como les comento, incorrecto, no porque lo diga yo, ¿no? No porque yo diga que es incorrecto, sino porque es peligroso y no tiene base legal. Porque el emitirse una resolución declarando la renuncia no es un tema de que el vínculo laboral deba condicionarse a la resolución, sino que la resolución formaliza el tema de la renuncia. Entonces, si tú renuncias y cumples con este preaviso o cumples con tus 30 días, el hecho de que la entidad no saque la resolución no significa que vas a seguir teniendo vínculo laboral con la entidad y que y que sigas obligado a trabajar con esa entidad pública que ya no deseas seguir laborando. Entonces, por eso les comentaba, es un razonamiento muy peligroso el que hace Servir en este caso y que podría originar que algunas entidades públicas cojan esto y digan no es correcto porque Servir lo indica en este informe técnico, ¿no? Eh, otro, otro problema es que eh, se recuerdan que, que en el sector privado, ¿cómo es? O sea, en el sector privado tú formulas tu renuncia. Y si el día siguiente te arrepientes y dices, no, lo he considerado, y así es que, no sé, no confiaba en que llegue una pandemia, ¿no? No confiaba en que llegue una pandemia, así es que yo quiero seguir conservando mi puesto de trabajo. A pesar que he renunciado, yo formulo mi desistimiento, así es que estás obligado a readmitirme a mi puesto de trabajo. En el sector privado no es así, ya renunciado, dependerá del empleador aceptar este desistimiento o no, porque no está obligado. La renuncia, pues, es un tema que no requiere
una suerte de aceptación, ¿no? No está en evaluación, es decir, no podrías presentar tu renuncia y la entidad o el empleador decir, yo no te acepto tu renuncia y tú sigues laborando. No puede hacer eso. A lo mucho lo que puede hacer es, ¿sabes qué? Cumples tus 30 días siguientes, o salvo que hayas solicitado la exoneración de plazo de preaviso. Si no ha ocurrido eso, estás obligado a trabajar los 30 días y yo no te puedo obligar pues a seguir trabajando si no quieres, ¿no? Lo mismo ocurre de que si te arrepientes de seguir trabajando, yo no soy obligado a aceptarte tu desistimiento. En el 276, en entidad pública 276, ocurre algo curioso. En base a este razonamiento que acabamos de ver, este razonamiento cuestionable que Servir indica, mientras no salga la resolución, no termina todavía el vínculo laboral. Entonces Servir lo que ha hecho es coger este razonamiento incorrecto y recoge también y lo aplica en forma indebida a la figura de desistimiento del TUDO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Recuerden que el TUDO de la Ley de Procedimiento Administrativo posibilita a que un administrado pueda desistirse de su pretensión siempre y cuando todavía no se haya notificado la resolución final de término de la resolución final que declara pues sobre su pretensión, ¿no? Que resuelve su pretensión. Entonces Servir lo que ha hecho es coger este razonamiento incorrecto de decir, mientras no salga la resolución todavía no significa que sigues teniendo vínculo laboral, y coge incorrectamente lo que es la figura de desistimiento previstas para pedidos administrativos, lo aplica para trabajadores y dice, ya, supongamos, ¿ya? Hoy día 26 de julio, pasa un mes, 26 de junio, perdón, pasa un mes, hablaríamos de 26 de julio, pasa otro mes más, agosto o septiembre, y la entidad todavía no ha sacado la resolución. Y entonces el trabajador en ese tiempo dice, ¿sabes qué? Me arrepentí, ahora sí quiero seguir trabajando. Entonces el razonamiento de Servir es, como todavía no ha sacado la resolución, así es que el trabajador tiene el derecho de retornar. Y diferente al sector privado, tú tienes la obligación de aceptarle, de aceptar su retorno. Un razonamiento bastante curioso, no es previsto en el sector privado. Como les comento, el sector privado, tú renuncias y al día siguiente te arrepientes y el empleador puede decirte, ¿sabes qué? Ahí nomás, ¿no? No soy obligado a aceptar tu desistimiento. Pero Servir coge esa postura para decir, te formulas tu desistimiento, trabajador de 76, y si la entidad todavía no ha sacado la resolución, es obligada a aceptar tu retorno, ¿no? Como les comento, un razonamiento que aplica normas que no deben aplicar y confunde el tema de la naturaleza de la resolución que emite la entidad cuando termina el vínculo laboral, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, lo mismo, una de las formas como termina el vínculo laboral es con el fallecimiento del trabajador, ¿no? Y lo indica Servir, artículo 34 del decreto legislativo 76, literal A. La carrera administrativa termina por el fallecimiento. Entonces, si cogemos este razonamiento y lo aplicamos al último punto de la conclusión de Servir, al punto 3.5, que si mientras la entidad no emite resolución de términos, se entiende que todavía existe un vínculo laboral, todavía existe vigencia, podríamos llegar al absurdo de decir, un trabajador que falleció hace 2 meses sigue teniendo vínculo laboral o sigue teniendo carrera administrativa. ¿Por qué? Porque la entidad todavía no ha emitido resolución, ¿no? Entonces, razonamiento, como les comento, que podría pues ofrecernos ciertos problemas, ¿no? Nos podría ofrecer bastantes problemas con la aplicación de esta situación.
Pues bueno, amigos, ya para terminar, porque entiendo que ya son las 11. Entiendo que ya son las 11 de la noche, así es que no sé cuánto tiempo estamos transmitiendo, media hora. Bueno, 10 minutos más y terminamos, ¿ya? Eh, por acá me parece que hemos visto, vamos a ver, ¿ya? Acá. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? A los tiempos. ¿Qué tal, Rosemary? ¿Cómo estás? Rosemary, José Omar, Patricia. Esta es la normativa que ha salido hace poquito. Recién, ¿ah? Esto está eh, recién salió del horno esta normativa, ¿ya? Entonces, veamos, es la edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano. Decreto Supremo 116-2020 PCM, en la cual han ampliado el estado de emergencia. Lo han ampliado, o sea, todos estamos confiados que acababa el 30 y ya no daba para más. ¿Eh? Todos decíamos, no, ya no, pues nadie cumple el tema de la cuarentena, ¿no? Nadie cumple el tema de la cuarentena. La informalidad la informalidad que vive el país origina que los peruanos no vayan a cumplir esta situación, ¿no? Entonces, estas disposiciones, y esto origina pues que la mayoría de personas ya no acepten estas disposiciones de aislamiento. En el Perú, pues lamentablemente somos muy informales y muy desobedientes para algunas cosas. Bueno, tenemos un tema de que mientras no nos obliguen o no nos multen por algo, no vamos a cumplir ciertas disposiciones. Súmale esto a la necesidad que tienen los trabajadores de poder llevar pues un ingreso a su hogar, origina que esto no tenga muchos efectos, ¿verdad? Entonces, pero aún así esto ha afectado o repercute en un gran sector de trabajadores formales, básicamente. Los informales, no, ¿ya? Los informales, bueno, siguen prácticamente en la actualidad haciendo su trabajo, ¿ya? Entonces, básicamente esto repercute para los trabajadores formales, ¿ya? Esto repercute para los trabajadores formales. Entonces, ya, veamos. Este decreto supremo 116-2020 ha ampliado el estado de emergencia por todo el mes de julio. Veamos, miren, el artículo 1 prorroga el estado de emergencia y cita todos los decretos que han salido desde el 44 hasta el 94, que era el último que se había emitido y que iba hasta el 30 de junio. Es decir, ya todos confiamos que ahora en junio ya se acaba todo y todos regresamos pues a nuestro centro de trabajo, ¿no? La mayoría, ¿no? Porque algunas personas seguimos trabajando y no hemos parado ante el estado de emergencia. Eh, Esta normativa indica de que se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de julio. Entonces veamos, hasta el 31 de julio. Entonces esta situación pues repercute en actividades económicas, en entidades públicas. Pero como en este espacio es de derecho laboral público, obviamente no vamos a analizar todo el decreto supremo. Solo nos queremos detenernos en un punto que ha referido básicamente al de a este tema de acá. Actividades del sector público y atención a la ciudadanía. ¿Ya? Las entidades del sector público, vamos a ver,
Las entidades del sector público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades de manera gradual, para lo cual adoptan las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía, ¿no? Salvaguardando restricciones sanitarias y distanciamiento social. Vamos a ver, me parece que se está escuchando acá algo. Ya. Y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la vinculación de trámites, servicios u otros. Para ello, el horario de ingreso y salida a los centros de labores, trabajo presencial de los funcionarios, servidores, así como cualquier persona que tenga vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza, se realiza de la siguiente manera: funcionarios, servidores, personas que se vinculan de cualquier otra forma al sector público, con una entidad pública, tienen que cumplir el siguiente horario que vamos a ver ahora. Este horario que vemos en pantalla es lo que estábamos comentando al inicio de la transmisión, ¿no? Al inicio de la transmisión indica que todas las entidades públicas que brinden servicios presenciales, es decir, las personas que estén yendo a trabajar, tienen que cumplir este horario de trabajo, un horario de entrada y un horario de salida, ¿no? Personas que no brindan atención presencial a la ciudadanía, o sea, no tienes contacto con los administrados, un ingreso de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 7 de la mañana, imagínense, estamos en una temporada en que, que cuesta mucho levantarse. Pero al margen de eso, no solo el tema del frío, sino de que no sabemos en qué realidad ha sido pensada el establecimiento de este horario, porque asumo que debe haber sido pensado en una entidad determinada, pero bueno, a alguien muy motivado dijo: esto acá vamos a aplicarlo a todas las entidades de gobierno, ¿no? Que es lo que ha precisado esta normativa. Que deberías ingresar a las 7 de la mañana y la salida a las 4 de la tarde. A las 7 de la mañana, imagínense, ¿eh? O sea, ¿quién ingresa a las 7 de la mañana? Tendrías que tener, no sé, movilidad particular para poder llegar a tu trabajo. O vivir, no sé, de acá 4 cuadras, 3 cuadras, para llegar puntual a tu horario de trabajo a las 7 de la mañana. Como les comentaba, esto está divorciado con esta política de prevención que supuestamente, entre comillas, va de la mano con el gobierno, porque el gobierno había emitido un marco legal para que las entidades aprueben su plan de prevención y vigilancia, y también había habilitado a que las entidades públicas puedan reducir su jornada de trabajo, su horario de trabajo, que es lo que han optado muchas entidades públicas de regular un horario de ingreso de 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque generar un horario de refrigerio, no sé, de 1 hora o 2 horas, para que el trabajador vaya a su casa y regrese a seguir cumpliendo la jornada, originaba una suerte de exposición. ¿Por qué? Porque actualmente llegas a tu casa, te desinfectas, tienes que ducharte, cambiarte, asearte, regresar a tu trabajo, obviamente volver a tu centro de trabajo, pero prácticamente originaba una demora excesiva. O sea, 1 hora, hora y media no te alcanza para llegar a tu puesto de trabajo y cumplir toda esta mecánica o todo este ritmo de vida, ¿no? Entonces, por eso que las entidades públicas habían establecido un horario de ingreso de 8 o 9 hasta las 2 de la tarde, ¿no? 5 horarios de refrigerio, y ya a esa hora se originaba el retorno. Casualmente, esta normativa ha señalado personas que no brindan atención presencial a la ciudadanía, es decir, personas que no tienen contacto con el público, tienen un horario de entrada a las 7 y un horario de salida a las 4, ¿no? Pero más abajo
señala, personas que brindan atención presencial a la ciudadanía brindan un horario de 10 de la mañana hasta el horario de salida 7 de la noche, ¿no? Así es, 7 de la noche, imagínense. Imagínense trabajar hasta las 7 de la noche. Va a originar pues que primero que se dificulte el retorno de los trabajadores de su centro de trabajo hasta sus hogares, por cuanto, como les comentaba hace un momento, los trabajadores no viven a la espalda de su centro de trabajo. En algunos casos viven en distritos diferentes, ¿no? Cuando trabajas en Lima, tienes que tomar una movilidad que te traslade de distrito a distrito, que el viaje puede demorar, no sé, hasta hora y media, una hora y media incluso. Algunas personas que laboran en distritos muy alejados de sus viviendas, ¿no? Entonces, imagínense establecer un horario de salida a 7 de la noche. No sabemos en qué realidad ha sido pensada esta propuesta, porque ya no es una propuesta, es una disposición del gobierno. Esto es para trabajadores que no brindan, que no se referido a trabajos esenciales, porque en el 10.3 está previsto, están excluidos de los horarios declarados en el presente artículo aquellas actividades indispensables en todo tipo de entidad del sector público cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad, conservación de bienes o impida la actividad, ¿no? Se refiere a actividades que básicamente ya habían sido reguladas con anterioridad. Eh, entonces llega esta propuesta, ¿no? Bueno, esta propuesta es la imposición, que yo asumo que va a ser ampliada, aclarada, modificada de repente en las siguientes horas, siguientes días, pero bueno, eso es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Va a originar una suerte de desorden y una exposición mayor de repente a los trabajadores que se les pretenda imponer este horario de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque como les comento, vas a tener que trabajar, no sé, hasta las 7 de la noche, ¿no? O hasta las 4 de la tarde. Cuando en la actualidad el ritmo de vida todavía no ha regresado a la normalidad. Pero bueno, como les comento, eso es lo que hay hasta este momento. Bueno, y estas son algunas novedades que quería comentarles. Ya son las 11 de la noche, así es que me parece que ya vamos terminando la transmisión. Bueno, comentarles que mañana inicia también nuestro curso de régimen disciplinario y sector educación, dicta el doctor Marcelo Olaya, Carlos Marcelo Olaya, que es la publicidad que ven en la parte inferior. El doctor Marcelo Olaya, un experto en temas de disciplinario y sector educación. Así que si estás interesado en inscribirte en este curso, lo dicta la escuela de AG, ¿no? El grupo que, que trabaja, que hace eventos académicos del que formo parte, ¿no? Así que si estás interesado, conocer el régimen disciplinario del sector de educación, curso que nunca se ha dictado y es difícil que se vaya a dictar en el sector, en el medio. Si estás interesado, pues podrías escribirnos y obtener mayor información, ¿ya? Se dicta mañana de 9 a 11, dura un mes el curso, a través de la plataforma de Zoom. O sea, puedes interactuar con el docente, ¿no? Pues bien amigos, quiero desearles que pasen un bonito fin de semana, cuídense, usen su mascarilla correctamente, si de preferencia no salgan, ya, salvo que sea necesario. Y bueno, si tienen que acudir a su centro de trabajo, traten de tomar todas las medidas de precaución, ¿no? Como aislamiento, conservar la distancia, usar alcohol, desinfectarse, lavarse la mano de preferencia, no usar tanto el alcohol, lávense las manos. Y usen bien su mascarilla. Así es que amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar hasta esta hora.
11 de la noche. Un saludo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.